¿Estás confiando en Dios o solo lo estás mencionando? Porque cuando realmente lo pones primero, tu vida no se vuelve perfecta, pero cambia por completo. Hoy te voy a mostrar 7 cambios reales que transforman tu forma de pensar, vivir y decidir. Cambio 1. El caos se convierte en orden. Cuando Dios no está primero, todo parece urgente. Tus metas, tus responsabilidades, la opinión de otros, tus deseos. Y cuando todo grita al mismo tiempo, nada avanza. Pero cuando lo pones primero, algo se acomoda solo. Empezás a ver con otros ojos. Lo que antes te presionaba pierde fuerza, y lo que realmente importa empieza a ocupar su lugar. Cambio 2. La ansiedad deja de mandarte. La ansiedad crece cuando sientes que si tú no lo resuelves, nadie lo va a resolver. Eso te tiene siempre en modo alerta, siempre corriendo, siempre al límite. Pero cuando pones a Dios primero, algo se afloja adentro. Los problemas siguen ahí, pero ya no los cargas solo en tu cabeza. Empezás a soltarlos. No una vez, cada día. Y con el tiempo, lo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo peso. Cambio 3. Dejas de decidir a ciegas. Sin Dios en el centro, decidís rápido y después lamentás. Porque decidís desde el miedo, desde la ansiedad, desde las ganas del momento. Pero cuando lo pones primero, algo te frena. Empiezas a hacerte preguntas distintas antes de actuar. No solo ¿quiero esto?, sino ¿a dónde me lleva esto? Y esa diferencia cambia completamente los resultados. Cambio 4. Tus vínculos se transforman. Cuando Dios es tu prioridad, cambia la forma en que amas y también la forma en que eliges a quién tener cerca. Te vuelves más paciente, pero también más consciente. No todas las personas van a entender tu crecimiento. Algunas incluso se van a alejar. Y aunque incomode, es parte del proceso. Dejas de forzar vínculos que no tienen futuro y permites que los correctos se queden. Cambio 5. Dejas de buscar quién sos afuera. Sin Dios en el centro, andas buscando quién eres en la mirada de otros, en lo que lograste, en lo que te dijeron, en cómo te comparas. Y cuando eso falla, tú también caes. Pero cuando lo pones primero, dejas de construir tu valor sobre algo que se mueve. Empiezas a pararte desde adentro, no desde afuera. Y eso genera una seguridad que nadie te puede quitar. Cambio 6. Tu constancia empieza a crecer. Poner a Dios primero no es algo que haces una vez. Es una decisión que tomas cada día. Y esa decisión va construyendo algo en ti. Con el tiempo, cambian tus hábitos. Cuidas mejor tu tiempo. Empiezas a terminar lo que comienzas. Y esa constancia se derrama en todas las áreas de tu vida. Cambio 7. Empiezas a ver lo que antes no veías. Antes, los problemas parecían castigos. Las demoras, fracasos. El dolor, algo sin sentido. Pero cuando pones a Dios primero, tu mirada cambia. Empiezas a encontrar propósito incluso en las temporadas difíciles. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué me está formando esto? Y ese cambio lo transforma todo. Cuando pones a Dios primero, tu vida no se vuelve perfecta, pero se alinea. El caos se convierte en orden. La ansiedad deja de mandarte. Dejas de decidir a ciegas. Tus vínculos se transforman. Dejas de buscar quién eres afuera. Tu constancia crece y empiezas a ver lo que antes no veías. Esto no pasa de un día para otro, pero pasa. Si este mensaje te llegó, escribe en los comentarios, Dios, te pongo primero. Guarda este video y compártelo con alguien que lo necesite, porque poner a Dios primero no es perder el control,
Es confiar en quien ya conoce todo el camino. Si quieres más mensajes como este, suscríbete y activa la campanita, porque hay mensajes que llegan justo cuando más los necesitas.